siempre. Hoy hablamos sobre la fiesta de Pesaj. En algún momento se dio una enseñanza bastante profunda sobre esto y quiero mencionarlo tanto la enseñanza de hoy como la enseñanza del próximo domingo, si el Señor lo tiene a bien y podamos dar continuidad a este tema, porque en el calendario hebreo estamos en el tiempo de celebración de Pesaj. Ahora, yo quiero hacer este paréntesis que me parece importante. Tenemos que sacar de nuestra mentalidad que las fiestas del Señor, las fiestas que encontramos en el libro del Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, tienen que ver con judaísmo. Por favor, eso que nos enseñaron de que las fiestas o las celebraciones que aparecen en el Antiguo Testamento tienen que ver con judaísmo, tenemos que sacar eso de nuestra mente, porque cuando Dios, y quiero ser muy puntual en esto, cuando Dios le entrega a Moisés la orden de que celebre fiestas, lo hace con una connotación muy específica, que sean de establecimiento perpetuo. O sea, Dios no está pensando en que mañana las fiestas se llamarán judías. Él no está estableciendo un sistema religioso llamado judío. Él está estableciendo una fiesta porque estas fiestas nos revelan al Mesías. Estas fiestas, todas, las 7 fiestas, hablan del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es Jesús. El Mesías es Jesucristo. Entonces, lo que Dios le está entregando a Moisés con las fiestas es una revelación profética del Mesías. Estamos celebrando la venida del Mesías. Ahora, muchos en la escuela que hemos recibido a través de los tiempos, hemos sido enseñados en que ya la palabra Mesías no entra para nosotros. Sin embargo, déjeme decirle a usted algo. Mesías significa Salvador. Eso es lo que dentro del contexto y lo que mucho puede significar, la palabra Mesías significa Salvador. Yo le hago a usted una pregunta. Si una persona, vamos a poner este ejemplo, Cristóbal Colón, que es lo que nos han enseñado en la escuela de siempre, fue el descubridor de América. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Yo sé que la ciencia ha avanzado y los historiadores han hecho algunos cambios, pero quedémonos ahí para no complicarnos. Usted y yo sabemos que Cristóbal Colón descubrió América, ¿cierto? Eso fuimos enseñados. La pregunta es, Cristóbal Colón, si estuviese vivo hoy, ¿sería el descubridor de América o ya no sería el descubridor de América? Es una pregunta interesante. Cristóbal Colón descubrió América hace muchos años, pero si él estuviese vivo y estuviera aquí, la pregunta es, ¿seguiría siendo el descubridor de América o ya no sería el descubridor de América? Seguiría siendo el descubridor de América, ¿cierto? Porque lo que él hizo lo marcó, ¿cierto? Por eso es que no podemos decir que Jesús ya no es el Mesías, él siempre será el Salvador. Jesús siempre será el Salvador. Y él volverá otra vez. Porque Mesías no es una palabra. Mesías es un adjetivo. ¿Me doy a entender? Hamashiach, el Salvador. El ángel dijo, viene un Mesías, viene el Mesías. El Hijo de Dios es el Mesías de Dios. Cuando nosotros hablamos de Mesías, hablamos de Jesús, pero no desde la óptica del judaísmo, sino desde la óptica de la palabra del Señor. Es que necesitamos hacer esta separación, por favor, porque esto genera confusión todavía en algunas personas. Judaísmo y palabra de Dios no van de la mano. El judaísmo es el sistema religioso que incluso ni siquiera en Israel es completo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No todos los israelitas, no todos los judíos son o parte del judaísmo. Entonces nosotros no podemos involucrarnos en esta corriente de ningún tipo teológica o de este tipo de enseñanza. Vamos a la palabra del Señor. Ahora bien, cuando hablamos de la fiesta de Pesaj, necesitamos comprender que las fiestas del Señor son tiempos proféticos donde se manifiesta la venida del Mesías. Son 7 fiestas divididas en 2 sectores específicos. Las fiestas de la primavera
y las fiestas del otoño. En medio de estos dos grupos de fiestas está una en particular, de la cual vamos a hablar dentro de un rato, que es la fiesta de Shavuot o la fiesta del Pentecostés. Y ahora le voy a dar la razón profética por la cual esta es la fiesta que está en el medio. Pero para esto necesito que usted me acompañe al libro del Éxodo, al capítulo 25, para que usted lo vea ahí y lo pueda revisar. Éxodo 25 del 31 al 40 nos muestra un ordenamiento de parte del Señor. Estamos hablando de la construcción del tabernáculo y todos los utensilios que están dentro del tabernáculo. Esto para nosotros tiene una relevancia importante porque esto nos muestra a nosotros algo que Dios plasmó en el corazón de Moisés, pero con origen en el reino de los cielos. En Éxodo 25 del 31 al 40 está la especificación paso a paso de todo lo que tiene que ver con la construcción de la menorá, como se dice en el hebreo. Para nosotros es la lámpara de aceite. Quiero que usted me comprenda esto. Dios le habla a Moisés y le dice, quiero que hagas una menorá de 7 brazos. Y le da especificaciones para esto. Menorá significa lámpara. La palabra menorá significa lámpara. Con el pasar de los años, se dejó de usar una lámpara y se transformó en un candelabro. Y esto tiene para nosotros algo importante. Dios le habla a Moisés y le dice, todo lo que te digo hoy, en el verso 40 específicamente, debes seguirlo al pie de la letra. Diga conmigo, al pie de la letra. Dios le da instrucciones a Moisés y le dice, esta lámpara, esta menorá, quiero que la hagas de tal medida, de tal material y de tal forma específica. No me la cambies. No la interpretes. ¿Estás conmigo? No pienses en mejorarla. Quiero que la hagas como yo te la estoy diciendo. Escuche porque eso es importante. Dios en el verso 40 le dice, estas instrucciones, las instrucciones de la construcción de esta lámpara, tienes que seguirlas al pie de la letra. No puedes hacer algo más o menos de lo que te estoy diciendo, porque soy yo quien tiene el diseño profético de este utensilio. ¿Alguien está aquí? Dios está diciéndole a Moisés, no me la inventes, no me la cambies, no me la transformes, no me la hagas más bonita, ni me le quites cosas. Yo tengo el diseño, el que crea es el que determina el producto final. ¿Me doy a entender? Dios está diciendo, yo tengo el diseño, te entrego a ti el plano para que lo construyas. Y Moisés comienza el trabajo de la construcción de la menorá. Y el origen de lo que Dios le entrega es una lámpara de aceite. ¿Por qué le dice una lámpara? ¿Y por qué no le dice hazte un candelabro? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre lámpara y candelabro? La lámpara es una copa que tiene aceite. Tiene una mecha, pero tiene aceite en un recipiente. Eso es una lámpara. Pero un candelabro sirve únicamente con velas. O como decimos aquí en Costa Rica, con candelas. Por eso es candelabro. Candelabro. ¿Me explico? ¿Para qué sirve un candelabro? Para poner candelas. ¿Para qué sirve una lámpara? Estamos hablando del tiempo antiguo. Para poner aceite, verter aceite sobre ella. ¿De qué está hablando? Está hablando de unción. Verterás aceite en la menorá. No le pondrás una candela. ¿Está conmigo? Porque el Espíritu Santo no es una candela, es aceite vertido sobre la cabeza. ¿Alguien me está siguiendo? El Espíritu Santo, dice la palabra, que va desde la cabeza, fluye a través de la barba del sacerdote y hasta los pies. ¿Me está siguiendo acá? El aceite de la unción es una forma de ejemplificar al Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dice, pondrás aceite en la lámpara para que ésta alumbre. Hay otra particularidad de esta lámpara. Los egipcios usaban candelas.
Cuando Dios le da la orden a Moisés, recuerde que el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto. Dios no toma los patrones del mundo para sus diseños. ¿Alguien está aquí? Dios no se basa en los diseños del mundo para establecer sus diseños. Dios le dice a Moisés, harás una lámpara, no quiero candelabros, porque el candelabro no es mi diseño y mis diseños son proféticos. ¿Está conmigo? Muchas personas reciben instrucciones de Dios y Dios les dice, quiero que hagas esto. Y las personas dicen, ay, pero es que me gustaría más que fuera distinto, y entonces cambiamos. Y cuando yo cambio el diseño profético de Dios, cambio el significado. Por eso dice la palabra, ni una jota ni una tilde deberá pasar de la palabra. La palabra de Dios está escrita para ser obedecida, no interpretada. No le puedo cambiar, no le puedo quitar, no le puedo agregar. Dios le dijo a Moisés, harás una menorá, harás un recipiente que contenga aceite, una lámpara de aceite. Cada una de estas copas, porque en la parte superior de la menorá había una copa o un recipiente que era donde se vertía el aceite. Cada una de estas copas representaba, dentro de muchas cosas, proféticamente, los tiempos proféticos de las fiestas del Señor. 7 copas, 7 fiestas. Cada copa representaba, dentro de muchos otros significados proféticos, las 7 fiestas del Señor. Cada fiesta una luz. Y cada fiesta nos habla del Mesías. Cada fiesta nos habla de Jesús. La primera de las fiestas en el mes 1, y eso usted lo encuentra en el libro del Éxodo. La primer fiesta es Pesaj. La primer fiesta del Señor es instaurada en el libro de Éxodo capítulo 12. Usted lo puede leer más adelante. Dice, celebrarás Pesaj desde este momento. ¿Dónde está Israel? En Egipto. Está a punto de darse la orden de salida de Israel del cautiverio a través de la mayor de las plagas dadas a Egipto, la muerte del primogénito. Cuando el primogénito moría, la libertad de Israel estaba marcada, se daba a partir de ese momento. ¿Qué dice el Señor? Hoy es una noche que para Egipto será de llanto, pero para ustedes será de alegría. Porque hoy es la noche de tu libertad. Alguien puede levantar la mano y dar gloria a Dios por eso. El Señor nos habla a nosotros de libertad. Pesaj es tiempo de libertad. Pesaj es tiempo de libertad. Ahora escuche bien, porque hay tiempos proféticos acá. Por eso la primer fiesta, la primer celebración es en el mes de Aviv. Aviv en el calendario judío, en el calendario hebreo, es el primer mes del año. Usted y yo nos regimos por el calendario gregoriano y enero y febrero no existen en el calendario judío. Eso lo enseñaron los romanos para nosotros. Gracias, romanos, gracias, griegos, por ese gran regalo que nos dieron. Entonces tenemos enero y febrero que en el calendario judío no existen. El año empieza en el mes de Aviv. Posteriormente, durante el tiempo del cautiverio babilonio, se le cambia el nombre de Aviv y se le pone Nisán. Y usted escuchará después del cautiverio, y el día primero del mes de Nisán, pero Dios no dio la orden de que le pusieran Nisán. Él dijo Aviv. ¿Está conmigo? Así es que Nisán, no. Aviv. Para nosotros es marzo. ¿Ok? El primer mes del año, según el calendario judío, es Aviv. Y el Señor dice, en el primer mes celebrarás la fiesta de tu liberación. Escuche, el primer mes arranca con liberación. Hoy se empiezan los tiempos proféticos para ti, Israel, es lo que le dice el Señor a Moisés. Hoy se inicia el arranque de los tiempos proféticos. Tú sales de aquí en libertad. Y hoy para ti, este será el primer mes, la cabeza del año. Empezamos la cabeza de año
declarando libertad. Ahora usted me dirá, pero estamos en marzo. Sí, hermano, pero es que somos una iglesia profética. Y nos movemos con los tiempos proféticos del Señor. Estamos en el mes de la libertad. Diga conmigo, el mes de la libertad. Este mes es el mes donde declaramos libertad de Dios sobre nuestras vidas. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. En el hebreo es la fiesta de Hag Hamatzah. Aleluya. Gloria a Dios. Dígame. Dígame. Hag Hamatzah. Viera lo que me costó aprenderme eso. Pero gracias a Dios por el español tan lindo que tenemos. Panes sin levadura. Amén. Esta fiesta nos habla también del Mesías. Y hoy voy a usar mucho esa palabra. La fiesta del pan sin levadura habla del Mesías. La tercera fiesta es la de los primeros frutos, las primicias, Bikurim. Y Bikurim también nos habla del Mesías. Él es la primicia de la creación. Él es la primicia para nuestra vida. El Mesías es la primicia. La cuarta fiesta es Pentecostés, Shavuot, el pacto matrimonial. Esto va bueno. La quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. La fiesta que para nosotros, en la traducción griega, se denomina trompetas, en el hebreo habla de shofar. Entonces es la fiesta de los shofares. Mire, estas imágenes tan hermosas que nos han presentado a nosotros de la segunda venida de Cristo, donde vemos a los ángeles con unas trompetotas doradas preciosas, ¿verdad? Quítese eso de la mente. Yo sé que a más de uno se le cayó la teología y dice, ay, y yo que estaba preparándome para tocar eso. No, él viene con un shofar. Porque no es lo que yo hago, es lo que yo entrego. Oiga, qué interesante es esto. El Señor viene al sonar del último shofar. Es que hay mucha cultura griega en nosotros. Y decimos trompetas y nos imaginamos, ¿verdad? La trompeta. No, al sonar del último shofar. ¿Qué ha sentido usted cuando está en una reunión y suena en el shofar? Hay algo poderoso, ¿verdad? En los aires, cuando eso pasa. Y no ocurre cuando suena una trompeta, ¿verdad que no? Porque los diseños de Dios son proféticos. Los diseños son proféticos. Sexta, la fiesta de la expiación o el Yom Kippur. La expiación. Y la séptima es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. ¿Recuerda que habíamos hablado de la Sukkah? ¿Okay? Es la fiesta de los tabernáculos. De eso está hablando. Entonces, vea qué interesante esto. Las tres primeras fiestas, para los que están tomando nota, nos hablan de la venida previa del Mesías. O sea, lo que denominamos, para poderlo entender de una forma más simple, el primer Mesías. No es que haya dos, es el mismo. Pero nada más para entenderlo más fácil, la primer venida del Mesías está enmarcada en las tres primeras fiestas. O sea, Dios le dice a Moisés, celebra, número 1, Pesaj, Hag Hamatzah y Bikurim. Estas tres fiestas te hablan de la primer venida del Mesías. Ahora, note esto. Cuando Cristo viene, cumple las tres primeras fiestas. La fiesta de Pesaj, o lo que tradicionalmente se conoce como Pascua. La fiesta del pan sin levadura la cumple el Señor. Y la fiesta de las primicias la cumple el Señor. Pero cuando Cristo está acá, no se ha cumplido ni Pentecostés, ni las trompetas, ni la expiación, ni los tabernáculos. ¿Qué sucede cuando Cristo se va? Cuando Cristo vuelve al cielo. Vayan al aposento alto y esperen ahí. ¿Hasta qué? Hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice que en la fiesta de Shavuot, en la fiesta del Pentecostés,
viene el Espíritu Santo sobre los discípulos. Esto es lo que marca el tiempo para la siguiente parte de las fiestas. O sea, las otras 3 fiestas todavía esperan cumplimiento, porque necesitan de la segunda venida del Mesías para que se puedan cumplir. La venida del Espíritu Santo se da en el marco del cumplimiento de la 4ª fiesta. Cuando aparece el Espíritu Santo en escena, se da cumplimiento al Shavuot. Se da cumplimiento al tiempo donde Dios pone un sello en el corazón de su iglesia. Se da el tiempo de cumplimiento donde se establece el punto medio y a partir de ahora el reloj profético de Dios comienza a caminar hacia el cumplimiento de las siguientes 3 fiestas que nos hablan de la segunda venida del Mesías, o lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Por eso dice la palabra, al sonido del final shofar, la fiesta de las trompetas será cumplida ahí. Y cuando habla de la expiación o el Yom Kippur, habla del momento en el que nosotros somos redimidos. Cuando Cristo viene, redime, expía de pecado al mundo. ¿Está conmigo? Y durante el tiempo del milenio será cumplida la de los tabernáculos. Así es que nos faltan 3 fiestas por cumplir. Si usted pensaba que las fiestas eran una celebración de los judíos, para los judíos, por los judíos, vas a tener que devolverte a la Escritura, porque a nosotros nos es dada la revelación de que las fiestas hablan de la persona de Cristo, de principio a fin. Y quiero enfocarme particularmente en Pesaj. Pesaj, usted lo va a encontrar específicamente en Éxodo 12, Levítico 23, Números 28 y Deuteronomio capítulo 16. El origen de Pesaj es el tipo y sombra de la obra redentora de Jesús para la humanidad. Escuche esto, vamos a ir alineando puntos. Pesaj es el tiempo de la libertad de los hijos de Dios. Si bien es cierto en Éxodo y en todos los demás capítulos, pero particularmente en la historia de Pesaj, cómo se origina, encontramos a Israel cautivo. Está cautivo bajo la opresión de Egipto. El Señor dice, esta será fiesta llamada Pesaj o de la liberación de los hijos, el tiempo de la liberación. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? A partir de este momento, ustedes son hombres libres. Y desde este momento saldrán a libertad. Como una nación grande, poderosa, despojando a su adversario. Porque cuando Dios da libertad, también da para retirar el despojo. La libertad en Dios no solamente es, ya soy libre. No, soy libre y además lleno de bendición. Porque dice la palabra que Israel despojó a Egipto en su partida, en su salida. Entonces, póngame atención acá. El faraón es un tipo de Satanás, proféticamente hablando. Faraón era el opresor. Faraón era el dueño del imperio más grande del mundo en ese momento, ¿verdad? Políticamente y culturalmente hablando. Egipto era la máxima potencia en esos tiempos. Y Faraón, como cabeza de esa región, era el líder supremo. Espiritualmente hablando, entonces podríamos determinar que Faraón es un tipo de Satanás, es un tipo del enemigo que durante muchos años, siglos, estuvo controlando los aires. ¿Está conmigo? Estoy hablando en tiempo pasado. Estuvo controlando los aires. Moisés es tipo del Mesías. Moisés es el enviado por Dios para traer libertad. Póngame atención acá. Moisés es el hombre que Dios envía y le dice, ve a Egipto y liberta a mi pueblo porque es tiempo. Cuando Jesús es enviado por el Padre, le dice, ve y liberta a mi pueblo porque el tiempo señalado ha llegado y es tiempo de que haya libertad. Yo no sé si usted me está comprendiendo proféticamente lo que le digo. Moisés entonces es un tipo de Cristo, es un tipo del Mesías que presenta delante de Faraón y obtiene la libertad
de los hijos. Israel es proféticamente nosotros. ¿Me está siguiendo acá? Israel nos representa a nosotros, que durante muchos años vivimos en opresión, pero cuando venimos a Cristo, somos liberados de toda opresión, de toda cadena. Los grilletes que nos ataban ya no nos atan más. Por eso es que no hay que venir a la religión, hay que venir a Cristo. Porque si cambiamos a la religión nos sigue oprimiendo, nos sigue agobiando. El sistema nos agobia, nos imposibilita. Y no podemos celebrar una fiesta de libertad siendo cautivos. ¿Está conmigo? Un cautivo no puede celebrar libertad. No, es que proféticamente. No, hermano, eso no es así. Solo el libre puede celebrar libertad. Por eso es que él proféticamente le habla a Moisés y le dice: celebra la fiesta hoy porque mañana estás afuera. Celebra ya, o sea, profetiza tu libertad hoy, porque mañana estarás fuera de los linderos de tu cautiverio. Cuando usted y yo venimos a Cristo, somos libres del cautiverio. El mundo es tipo de Egipto, el lugar de la opresión, el lugar donde somos esclavizados, pero también es símbolo del sistema que agobia, que imposibilita. Dios quiere que usted y yo vivamos y seamos libres. Y el sacrificio de Cristo en la cruz nos dio libertad. Jesús dijo: yo he venido a dar libertad a los cautivos. O sea, yo he venido a dar el cumplimiento al tiempo profético que se habló de mí en los primeros días. Escuche esto. Lo que Jesús dice es: yo soy la razón del Pesaj. Yo soy la razón de la fiesta. La fiesta fue hecha por mí y para mí. Yo soy la fiesta. Oiga esto. Lo que Dios le está dando a Moisés es: celebrarás al Mesías. Cada fiesta habla de Cristo. Cada fiesta habla de Jesús. Y cada vez que nosotros nos gozamos, celebramos a Cristo, su victoria. Y por ende, lo que proféticamente esto significa. Ahora bien, acompáñenme a 1 Corintios 5, porque quiero enfocarme en un episodio específico. 1 Corintios 5:7 es un mensaje que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto, muy fuerte en sí mismo el mensaje, bastante intenso. Pero quiero enfocarme en la parte B del texto. Dice la última parte del 5:7 en la Reina Valera 60, por lo que nuestro Cordero de Pesaj, en la Biblia 60 dice Pascua, ya fue sacrificado. Pablo le está hablando a una iglesia que no es de los israelitas, no es de los hebreos, no es de los judíos. Y le está diciendo: nuestro Cordero de Pascua ya fue sacrificado. ¿Quién es? Jesucristo. Cristo, el Mesías. Ya ese Cordero se sacrificó. Es importante que entendamos esto, porque a partir de acá debemos comprender que el Cordero de la celebración representa, tipifica a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, dice la palabra, que quita el pecado del mundo. ¿Está conmigo? Entonces vamos a ver al Cordero una y otra vez en la Escritura, simbolizando a Jesucristo. Vamos acá. En Éxodo capítulo 12, versos 7, versos 13 y versos 14, verso 14, nos habla específicamente del tipo de muerte que era necesaria y las características específicas del Cordero. Pesaj no se puede desligar o no se puede separar de la muerte del Cordero, porque lo más importante de Pesaj
era el cordero. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a celebrar una fiesta, pero esta fiesta lleva consigo la muerte de un inocente. ¿Quién es el inocente? El cordero. ¿Cómo debía ser el cordero? Debía ser un cordero puro, un cordero sin mancha. ¿Qué significa? Su color debía ser parejo, no debía tener ningún lunar, ninguna marca de nacimiento. Tenía que ser un cordero limpio por completo. Tenía que ser un cordero que no tuviera fracturas, ni laceraciones, ni heridas. Era un cordero íntegro. Ahora escuche bien esto porque es importante. Cuando Dios le entrega el cordero o la enseñanza del cordero a Moisés, le dice, tomarás el cordero y por 4 días estará viviendo en tu casa. Oiga esto, tomarás el cordero, lo meterás a tu casa. Los corderos no vivían dentro de las casas. Pero el cordero de Pesaj, el que iba a ser sacrificado, ese sí tenía que vivir dentro de la casa. Entonces lo llevaba el padre de familia y lo ponía dentro de la casa. Y cuando hablamos de un cordero, no hablamos de una oveja grande, hablamos de un recién nacido, un corderito. ¿Me doy a entender? No era un cordero de 1 año, 2, 3 años, era un recién nacido. Y lo traían y lo ponían. Y el padre de la casa entraba el corderito a ese lugar y sus hijos estaban con él 4 días, lo amaban, lo abrazaban, lo cuidaban. Los niños se encariñaban con él, le daban su pasto, su comida. El cordero comía y al 4.º día el padre tomaba el cordero, lo arrebataba de la mano de sus hijos y lo sacrificaba. Lo que el Señor le dice a Moisés es: sentirá el pueblo el dolor de la pérdida, así como yo sentiré la pérdida de mi hijo. ¿Te dolió tomar el cordero y sacrificarlo? ¿Te dolió quitárselo a tus hijos? ¿Qué sintieron tus hijos cuando les quitaste el cordero? Sentirás la pérdida. Aquí, proféticamente, sentirás la pérdida. Lo amarás, lo cuidarás, jugarás con él, dormirás con él y al 4.º día te será quitado. Para que entiendas, para que comprendas mi corazón. Pero ese cordero, escuche, porque aquí es donde viene lo bueno, ese cordero que te fue arrebatado expiará tu pecado y delante de mí será reconocido como íntegro por la sangre de ese cordero. Dios se desprendió de lo que más amaba para que a través de esa sangre usted y yo seamos vistos por Él como íntegros. Esa es la importancia del Pesaj. Por eso Cristo es el Cordero de Pesaj. Dice la palabra que Cristo llega a Jerusalén y está en Jerusalén 4 días antes de la celebración de Pesaj. Esos 4 días en la cultura hebrea era el tiempo donde el padre analizaba el cordero. Lo revisaba, veía que si estaba bien, si tenía algún problema. Esos 4 días era para revisión, para inspección del corderito. Cuando Jesús llega a Jerusalén, pasa 4 días siendo auscultado por los escribas, por los fariseos, por el Sanedrín. Está conmigo. Por eso es que el Señor vino a cumplir la fiesta. Porque tal y cual el cordero debía pasar su tiempo, su temporada, así Jesús pasó la suya. Y cada vez que Jesús hablaba era visto con atención especial por parte de los fariseos y escribas. Era señalado, le buscaban en todo momento la mancha, le buscaban en todo tiempo el error, pero no lo pudieron encontrar porque Él era perfecto en todos sus caminos. Porque el cordero del sacrificio debía ser perfecto. Cristo fue perfecto en todo lo que hizo. Cristo no hubiese podido subir a la cruz si hubiese una mancha en Él. El cordero de Pesaj no podía ser sacrificado si antes le era encontrada una mancha, la mínima mancha.
lo descalificaba. Y Jesús nunca fue descalificado. Dice que la sangre del cordero debía ser puesta sobre los dinteles de las puertas, como una marca. Escuche bien esto, como una marca. Por eso la sangre de Cristo fue derramada sobre un madero. Porque en Dios no existen las casualidades. Los dinteles de la puerta estaban tipificando el madero sobre el cual sería crucificado el Cordero de Dios. Pesaj habla de redención. Pesaj habla de salvación. Pesaj habla del precio de sangre que fue pagado por cada uno de nosotros. Pesaj es una fiesta de agradecimiento a Dios por la obra redentora de Jesucristo. Lo que pasa es que el sistema, la religión nos ha enseñado a celebrar la cena del Señor. Y en lo que menos pensamos es en lo que Cristo hizo. En lo que menos pensamos es en el padecimiento de Cristo. En lo que menos pensamos es el significado profético de esto, porque somos llevados siempre a encontrarnos con un pedacito de pan y una copita de vino o de jugo de uvas. Y una ceremonia bastante protocolaria, una ceremonia bastante pesada en su ambiente muchas veces, donde nos dicen, si no eres digno, escuche esto, si no eres digno, no debes tomar la copa. Y déjame decirte algo, el que es digno está representado en la copa. El que es digno está representado en el pan que te vas a comer. Cuando la palabra dice, revísate que no tomes la cena indignamente, ¿sabe qué está diciendo? ¿Eres hijo de Dios? ¿Reconoces a Jesucristo y lo que esto representa? No dice, ¿pecaste? ¿Cometiste una falta? No dice eso. La religión dice eso. La religión nos enseña, si usted pecó, mejor no la tome. ¿Qué dice Cristo? Pida perdón y la toma. Porque ya yo pagué. No le ponga precio a lo que yo ya pagué. No le meta carga a lo que yo ya liberé. Está aquí. Hay mucha gente que cuando celebramos la cena del Señor prefieren no tomarla. ¿Por qué? Uy, es que me siento mal. Es porque todavía no han sido redimidos. Todavía hay condenación aquí. Está conmigo. Una persona que se siente en condenación no es libre. Y dice la palabra en Romanos 8, porque ninguna condenación hay para los que aman a Dios. Jesucristo nos hizo libres de la muerte, del pecado. Ninguna condenación hay para nosotros. Mire, todos fallamos, pero si cada uno de nosotros viviera con la falla más una carga de condenación, hermano, mejor no vamos a ningún lugar, es más, ni al cielo vamos, mejor. Hay que aprender a recibir del Señor la libertad. Hay que aprender a recibir del Señor el perdón. Hay gente que se rehúsa a ser perdonado. Ay, Señor, es que en 1974 yo dije aquella palabrota. Oh, Dios mío, me siento mal por eso. Ya suéltela. Tiene que renunciar a eso. ¿Está conmigo? Porque nuevas son todas las cosas. Aquí todo lo viejo queda atrás. Mire, dice la palabra que Dios toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar y Él no se acuerda. Y hay mucha gente que está a la par del Señor viendo a ver cuándo lo tira para mandarse ellos. Y lo saca. Y cada vez que vienen a la presencia, ay, Señor, aquí traigo este saco de cosas, de problemas. Pero si yo, ¿por qué me acuerdas si yo ya eso lo omití? ¿Está conmigo? ¿Entiendes lo que significa ser libre? Ser libre es, las cadenas son rotas. Un libre no porta cadenas. Un libre no porta cadenas. Levante su mano y diga, yo soy libre. Yo no porto cadenas. Porque el que porta cadenas no es libre. Y si yo tomo la cena
Quitemos la palabra Pesaj, póngale la cena del Señor, si se siente cómodo. ¿Está bien? Si la religión todavía lo tiene abrazado con eso, entonces diga la cena del Señor. Si usted toma la cena del Señor y no ha sido libre, la estás tomando indignamente porque no estás entendiendo lo que significa. No estás comprendiendo de qué se trata. Las familias se reunían y todos tomaban y participaban de Pesaj. La religión te dice, si no eres bautizado, no la tomas. Déjeme decirle algo, el bautismo no limpia de pecado, el arrepentimiento sí. Hay mucha gente que se ha bautizado y sigue siendo la misma y hasta peor pecadora de toda la vida. Han tomado la palabra para instaurar su sistema religioso. Los niños no pueden tomar la cena, entonces los niños no pueden declarar libertad y recordar la libertad del Mesías. Entonces, ¿dónde queda Deuteronomio capítulo 6 que dice, y enseñarás estos mandatos a tus hijos y a los hijos de sus hijos? Mi amor, yo voy a tomar Pesaj. ¿Y eso qué es? Hasta que sea mayor de edad. Después hablamos. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará. Nuestros hijos tienen que saber qué significa la libertad en Cristo. Nuestros hijos tienen que entender esto. Tienen que abrazar y esperar la venida de Mesías, así como usted y yo lo esperamos. El enemigo lo que ha querido es enseñar una generación en el oscurantismo. Para eso sirve la religión, para cortarnos las alas. Cuando celebres Pesaj, cuando celebres la cena, tus hijos tienen que estar contigo, entendiendo por qué el vino, entendiendo por qué el pan, entendiendo qué fue lo que hizo el Señor. ¿De qué se trata esto? Es que Cristo dio su vida por ti. ¿Y yo qué hice?, dirán tus hijos. Si yo no entiendo ni siquiera qué es pecado, no sé qué es esto. Y ahí es donde el Padre habla y el Hijo es enseñado. Éxodo 12 nos habla de las condiciones de perfección del Cordero y cómo a través de esta sangre nosotros somos guardados. La sangre es lo que da libertad. El precio fue pagado con sangre. Cada cordero que murió en esa noche en Egipto, cada cordero que murió por familia, estaba pagando el precio, escuche bien esto, el precio de la libertad de esa casa. Por eso dijo el Señor, y todos los que estén dentro de la casa serán salvos. Los que están fuera no. ¿Alguien está aquí? Tú tienes que estar dentro de la casa. Tú no puedes estar fuera, porque la salvación es para el que está en casa. ¿Eres hijo de Dios? Estás en casa. ¿Mm? No, yo soy siervo de Jesucristo, pero ¿eres hijo de Dios? No, es que yo trabajo fuerte en la iglesia, pero ¿eres hijo de Dios? O sea, ¿estás dentro de casa o estás en una iglesia? Qué fuerte. La cobertura y la salvación estaban marcadas por la sangre en ese dintel de puerta específicamente. Ahora, note esto. El Señor, el Padre, a través del tiempo, da algunas pistas a Israel, como marcando la carretera, poniendo señales, de manera que pudieran entender y reconocer al Mesías cuando Él apareciera, cuando Él viniera. Uno de ellos, una de estas señales era que Jesús tenía que nacer de una mujer joven. La palabra virgen no aparece en ese texto. Aparece una doncella, una mujer joven. Miriam
como es el nombre en el hebreo, o María, como usted y yo la conocemos, era una mujer joven. Ahora, en la connotación cultural, una mujer joven se supone que no ha tenido relaciones sexuales con nadie, por eso se determina que es virgen. Pero la palabra no se refiere a que sea virgen, se refiere a que sea una mujer joven. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, dice que Jesús nace de una mujer joven llamada Miriam. Pero Miriam o María es una mujer pecadora. Porque sus padres pecaron, los padres de sus padres pecaron, y generaciones atrás, todos hasta llegar a Adán, pecaron. Y dice la palabra, y si hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, sobre Miriam, sobre María, recaía el peso, la maldición del pecado. ¿Está aquí? Ahora, escúcheme bien. Si Cristo tipifica al Cordero de Dios y el Cordero de Dios tenía que ser sin pecado, ¿cómo es que naciendo de María, pecadora, Él es sin pecado? Dice la palabra que el ángel habla a María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá y tú darás a luz un hijo. El Espíritu Santo coloca a Jesús en el vientre de María, pero es el Espíritu Santo el que sostiene al Mesías. No es María quien alimenta a Jesús, es el Espíritu Santo el que le da sustento. ¿Está conmigo? Porque si Jesús estuviera conectado al vientre de María, la genética pecaminosa de María le sería transmitida a Jesús. ¿Cierto? ¿Ha escuchado usted acerca de genética? Es que los hijos se parecen a los padres, ¿cierto? Jesús, o se lo voy a poner así, María no es la madre de Dios, es el vientre adoptivo del cual proviene Jesús. Ni siquiera la madre física, es el vientre adoptivo. Porque Jesús, estando en el vientre de María, no es alimentado por María. Por eso es que Jesús tiene autoridad para decirle a Satanás, él no tiene parte conmigo. ¿Recuerda que Jesús dice eso? Satanás no tiene parte conmigo, yo no le debo nada a él. Es decir, dentro de mí no hay actividad ni valor legal agregado que Satanás pueda reclamar. Una de las cosas que Satanás reclama de nosotros es que hay pecado original. ¿Cierto? La semilla de pecado fue sembrado sobre Adán y Eva y a través de ellos esa semilla seguía. Por eso viene Cristo al mundo, para romper con esa maldición. ¿Está conmigo? Usted y yo arrastramos pecado, dice Éxodo capítulo 20, que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O sea, la maldición es una carga, ese pecado es una carga de maldición que está heredada de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Si Miriam hubiese estado ligada físicamente con Jesús, le transmite su carga de pecado. Por eso es que la religión enseña que María era perfecta, era pura. Si María hubiese sido perfecta y pura, Cristo no tiene por qué venir, que muera María. ¿Me doy a entender? La que tenía que ir a la cruz era María, no Jesús. Y María no era el Mesías, ¿está conmigo? Yo veo así como neuronas haciendo así. El Espíritu Santo pone a Jesús en el vientre de María. María se convierte en un vientre de alquiler. Quien le da sustento, quien le da cobertura, quien da el desarrollo, es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo se encarga de que él esté sano, de que él esté protegido, de que él esté caminando. Bueno, caminando no, está en el vientre, pero de que él esté creciendo correctamente. Cuando llega el tiempo del alumbramiento, María tiene el dolor. ¿Por qué María tiene dolores de parto? Porque es hija de Eva. Y con dolor parirás tus hijos. O sea, no era perfecta. Lo que tenía era la gracia de Dios. ¿Qué dijo el ángel? Llena eres de gracia. O sea, la gracia de Dios te cubre. ¿Por qué vas a ser el vientre en el cual el Señor, el poderoso, pondrá su semilla en ti? Porque has hallado gracia. La primera manifestación de la gracia en medio de la ley. Has hallado gracia ante los ojos del Padre. Por eso en ti será puesta la semilla redentora del mundo. Y ella siente el dolor del parto. Y cuando Jesús nace, nace como el cordero puro, como el cordero sin mancha, porque por Jesús no corre sangre del primer Adán. Por eso se dice que Jesús es el segundo Adán. ¿Cómo era el primer Adán? Perfecto, formado de la mano de Dios, y le fue dado vida por el soplo de Dios en él. Era perfecto, ¿cierto? Era perfecto. ¿Cómo tenía que ser el segundo? Perfecto como el primero. Pero necesitaba ser hombre como el primero. Por eso tenía que nacer del vientre de una mujer. Porque Jesús nos habla de paternidad. No puede haber paternidad sin un vientre. ¿Qué dice el Padre? Así, escuche esto, así como Adán provino proféticamente de mí, Jesús provendrá de un vientre. Porque tenía que ser como el primer Adán, puro, perfecto, sin mancha. Y Satanás buscaba en él algo, por eso lo tenta. Y nunca encontró, y Jesús tiene autoridad legal para decir, Satanás no tiene derecho en mí. Si Jesús hubiera nacido de María, con la carga pecaminosa de María, Satanás hubiera corrido, volado, disparado hasta el reino de los cielos, al tribunal del Señor, y le hubiera dicho al Padre, el que mandaste tiene mi semilla. El que mandaste tiene mi marca. El que mandaste no es digno. Pero ¿qué hace el Padre? El que yo envío no tiene mancha. El que subirá a la cruz no tiene mancha. Aleluya. Jesús es concebido. Ahora escuche esto porque vea qué hermoso que es esto. Jesús es concebido, pasan los años. Y llega el momento en que se encuentra con Juan el Bautista. Présteme atención. Juan el Bautista proviene de una familia sacerdotal de Israel. Recuerde que Juan el Bautista es hijo de Zacarías. Y Zacarías, estando ministrando en el templo, es visitado por un ángel que le dice, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y él será el que anunciará la venida de Mesías. Él es el que le dirá a las personas que Mesías está presente, ¿cierto? ¿Ha leído usted esa palabra? ¿Ok? Juan es la expresión sacerdotal perfecta de Dios en este momento. Ahora, escuche bien acá. Cuando Juan el Bautista está bautizando a las personas, dice que Jesús a los 30 años se presenta para ser bautizado. Póngame atención aquí. Los 30 años era el tiempo señalado para la instauración del ministerio sacerdotal, valga la redundancia, en los sacerdotes. O sea, un sacerdote era ungido como tal a los 30 años. Cuando Jesús se presenta ante Juan el Bautista, él no se presenta ante su primo, él no se presenta ante un profeta,
y no se presenta ante un amigo, se presenta ante un sacerdote. Y el bautismo de Jesús es proféticamente el ungimiento del sacerdocio de Cristo. Por eso Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote en los cielos. ¿Está conmigo? ¿Está seguro de que está conmigo? ¿Me está siguiendo? Jesús tenía que ser ungido como sacerdote de mano de un sacerdote. Y el sacerdote, es que en Dios no hay casualidades. Por eso Juan nace de la línea sacerdotal de Zacarías. Cuando él está bautizando, lo hace con el sacerdocio, o sea, con la autoridad. Juan es legalizado por Dios para lo que está haciendo. Y cuando Jesús aparece a los 30 años, no es una casualidad. No podía llegar a los 29 ni a los 31, tenía que ser a los 30, porque era el año, la edad para el ungimiento sacerdotal. Jesús es ungido como sacerdote en ese momento. Escuche bien esto. Pasado el tiempo, Jesús es presentado ante el Sanedrín, y cuando se le habla sobre quién es él, y Jesús dice, soy el Hijo de Dios. Dice la palabra que Caifás, el sumo sacerdote, póngame atención porque eso es importante, rasga sus vestiduras. Una condición del sacerdocio, según lo que la cultura hebrea enseña, es que el sacerdote debía tener un manto, una vestidura sin costuras. No debía tener uniones por ningún lado. O sea, era un saco que se ponían por la cabeza, metían las manos y les bajaba una bata. Sin costuras. Recuerda que cuando Jesús muere, los soldados romanos están echando suertes sobre el manto de Jesús. ¿Entiende por qué el manto de Jesús decía que no tenía costuras? Porque solo los sacerdotes utilizaban esa ropa. Es que no era ropa casual, hermano. Jesús, qué linda túnica. De aquí casual. No era la moda, es que nadie lo usaba, solo la línea sacerdotal. Usted tiene que ir a la palabra. Es clara cuando la palabra enseña precisamente sobre esto. Y eso usted lo va a encontrar específicamente, déjeme decirle, hermano, no lo anoté, discúlpeme. No lo anoté, se lo traigo para el domingo. El libro del Éxodo, al final, nos habla específicamente de la vestidura y nos dice cómo debe ser. Y claramente enseña que el sacerdote tiene una línea de vestidura, la línea que usaba Jesús. Ahora, póngame atención acá. La palabra dice que Caifás toma sus vestiduras y las rompe. Al romper sus vestiduras, entienda proféticamente lo que eso significa. Si el sumo sacerdote rompía sus vestiduras, quedaba descalificado para seguir fungiendo como sacerdote. El sumo sacerdote no podía romper sus vestiduras porque al romperlas no podía conseguir otras. ¿Me doy a entender? Porque el que asume el sacerdocio seguirá en el sacerdocio hasta que muera. No es que hoy sí quiero, mañana no. Hoy sí me siento bien, mañana no. ¿Me doy a entender? Si sobre ti hay una vestidura y eres sacerdote de Dios, lo serás hasta el final de tus días. Lo que Caifás hace, ¿lo tienes? 39:23 de Éxodo. Gracias. 39:23 de Éxodo habla sobre la instauración de las vestiduras. Cuando Caifás rasga sus vestiduras, lo que está diciendo es: quedo descalificado como sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote que tiene las vestiduras íntegras? ¿Quién está al frente? Jesucristo. Cuando Cristo llega a Gólgota, al Calvario,
llega con su vestidura intacta. El sacerdote llega intacto hasta el lugar del sacrificio. Caifás, proféticamente, por supuesto que él no lo entendió. Lo que estaba haciendo era: yo estoy descalificado ante los ojos de Dios y el mundo espiritual. Caifás fue descalificado y el único que estaba calificado en ese recinto era Jesús. Dice la palabra que el cordero debía ser el cordero de la expiación. Ya estamos hablando no del cordero específico de Pesaj, sino el de la expiación. Debía ser sacrificado fuera del pueblo. Por eso Jesús no es sacrificado en Jerusalén, sino fuera de las murallas. Estoy hablando de los cumplimientos de Jesús en todo lo que tiene que ver con Pesaj. Jesús muere fuera de las murallas. El sacrificio se da fuera. Jesús declara esto. Oiga, porque es importante. Consumado es. Recuerda que estando Jesús en la cruz, Él levanta su voz y dice: consumado es. ¿Por qué esta frase? Porque consumado es era la frase que el sacerdote gritaba cuando el cordero era sacrificado. Solo el sacerdote, acuérdese de esto, solamente en el tiempo de Jesús los sacrificios se hacían en el templo. Nadie podía hacer sacrificios en su casa. Para eso estaban los sacerdotes, ¿me doy a entender? Cada vez que el sacerdote tomaba la víctima y la degollaba, él gritaba: consumado es. Tomaba la otra víctima, consumado es. Tomaba, ¿me doy a entender? La otra víctima, consumado es. Por eso es que Jesús, estando en Calvario, Él alza su voz y dice: consumado es. Y dice: y después expiró. Jesús, estando en la cruz, fue el sacerdote hasta el final. Y Él declaró: consumado es. Porque Él era el sacerdote que derramaba la sangre por la expiación del pecado. ¿Te das cuenta cómo la cena del Señor tiene muchísimo más que simplemente venir con una copa y un pedacito de pan? Qué importante que es esto. Ahora, Juan capítulo 6 es quien lo describe de una mejor forma. Del 51 en adelante hasta el 56, dice, y puedes revisarlo por favor conmigo en la Reina Valera 60, Juan 6, 51 al 56. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El verso 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de Pesaj. Cuando Jesús levanta la copa y el pan, y esto está en Mateo 26, quiero leerlo para usted, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Qué interesante. Jesús está celebrando Pesaj con sus discípulos en el aposento alto. Y toma el pan y proféticamente, como profeta de Dios, lo parte y dice: este pan es mi cuerpo.
En la versión de 1 Corintios dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿verdad? En la enseñanza de Pablo. Dice, tomen porque este es mi cuerpo. Dice el verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos es, yo soy Pesaj. Y hoy proféticamente me entrego por ustedes como cordero, como el pan y como el vino por la expiación de Israel y la expiación del mundo entero. Escuche esto. Yo soy el pan de vida. Cuando Israel está en el desierto, ¿de qué es sustentado? De maná, el pan del cielo. Cuando Satanás tienta a Jesús, ¿qué le dice? Haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy el pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y recuerda que dice Juan 1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Lo que Jesús le está diciendo a Satanás es, estas piedras no se convierten en pan, porque delante de ti está el pan de Dios. Yo soy el sustento. Aleluya. Yo soy el que sustenta. Y por eso, escuche bien esto, el pan no es el nuevo pacto, es el vino. Porque el pacto se cierra con sangre. En la antigüedad, el pacto de sangre era indeleble. ¿Me comprendes? Por eso dice la palabra, por sangre entró el pecado al mundo, por sangre será redimido. Por eso Jesús debía derramar su sangre. ¿Cuál es el nuevo pacto? Entonces, ¿todo lo demás quedó sin efecto? No. Es una rectificación del pacto donde Jesús se convierte en la señal de ese pacto. Lo que está diciendo Jesús es, yo traigo ahora y pongo sobre mí el peso de las fiestas pasadas, cumplo estas fiestas y a través de mí hay una restauración del pacto. Por eso, escuche bien esto, después de Pesaj, hablando del tiempo de Israel en el desierto, después de Pesaj viene la celebración de panes sin levadura, que se da en el mismo plazo, en el mismo tiempo. Viene la fiesta de primicias, en el mismo tiempo de Pesaj. Es una fiesta 3 en 1, digámoslo así. En 3 en 1, o sea, se celebran las 3 en el mismo tiempo. Pero después dice que cuando ellos llegan a Sinaí en el tiempo de la celebración de Shavuot. ¿Qué ocurre en Shavuot? Dios hace un pacto con Israel y le entrega la Torá, le entrega la escritura como el sello de ese matrimonio. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Yo soy el nuevo pacto. Por eso después de que Jesús es llevado al cielo, el Espíritu Santo viene en Shavuot, viene en Pentecostés, a sellar lo que Cristo había hecho. Y la palabra se cumple. Si quieres saber más, no se pierda el domingo. ¿Cuántos han sido bendecidos? El domingo celebraremos Pesaj o la cena del Señor. Este domingo vamos a celebrar la cena. Y yo quiero que usted venga con expectativa de Dios. Porque fiesta es celebración, fiesta es gozo, fiesta es expectativa. Vamos a celebrar juntos. Y cada vez que lo hacemos, es con una visión clara de lo que esto significa. No estamos haciendo celebraciones del judaísmo, estamos celebrando a Mesías, estamos celebrando a Cristo, estamos celebrando el Salvador. Por eso dice la palabra, hagan esto todas las veces
en memoria de mí. Porque Cristo es el Cordero, Cristo es el pan y Cristo es la sangre derramada. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra se vuelva revelación en el corazón de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, trae a nosotros lo necesario para poder entender y caminar en la obediencia de la Escritura. Que podamos hoy dimensionar esta palabra, traerla a nuestro interior, Señor, y ser llenos de una enseñanza que nos encamine a la revelación de lo que realmente significa Pesaj, o lo que nosotros entendemos como la cena del Señor. Que podamos entender que no se trata de una celebración casual, sino de un establecimiento divino, donde los tiempos de Dios marcan los acontecimientos del fin. Celebraremos Pesaj no como un ritual, sino con la revelación de lo que esto significa. Celebraremos al Mesías, celebraremos a Jesucristo y a través del Espíritu Santo seguiremos celebrando la redención obtenida en la cruz del Calvario. Que podamos caminar en esta libertad que tú nos das, que podamos ser constituidos como hijos de Dios, entendidos en los tiempos y sabiendo que tú estás pronto para tu segunda venida, donde esperamos el tocar del último shofar para entrar en las últimas 3 celebraciones contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.